tal? Un saludo para todos y para todas. Estamos en esta videoguía en la cual trabajaremos con la aplicación de estructuras de huesos a un personaje. ¿Listo? Entonces tengo mi personaje aquí que yo lo puedo haber modelado de cualquier manera, ¿sí? Con cualquiera de las técnicas box modeling o empezando con líneas curvas. Bueno, hay tantas maneras, tantas técnicas de modelar. El caso es tener su personaje listo, su malla lista y empezar a crear estructuras de huesos. Las estructuras de huesos se crean o se insertan o se adicionan de la misma manera en que adicionamos una forma, un cubo, una esfera, ¿sí? Al espacio de trabajo. Entonces tengo aquí mi personaje, ¿sí? Que está digamos, en modo objeto, ¿sí? Y si quiero entrar pues al modo edición, pues encontraremos que está modelado de una manera eh, muy compleja porque tiene este tipo digamos, de uniones, ¿no? O determinaciones no en cuadros, sino como en triángulos, ¿no? Esta es otra manera de organizar, de modelar una malla. Generalmente se ha visto este tipo de modelados para personajes de videojuegos, ¿no? Hay otro tipo de modelado en que solo utilizamos pues los particulares cuadritos, ¿no? Y no estos triángulos. Pero bueno, el caso es que sea para videojuegos o para audiovisual o para cortometrajes o para animaciones, necesitamos colocarle una estructura de huesos. Entonces comencemos. Voy a salir a modo objeto, ¿sí? Y donde tengo el personaje, voy a insertar una estructura de huesos. Es bueno aquí ayudarse de las vistas, frontal, lateral, superior, porque vamos a ir aplicando los huesos y cuadrándolos de acuerdo a las vistas. Entonces selecciono el personaje, lo tengo seleccionado ahí, y voy a adicionar con Shift A una estructura de huesos. ¿Dónde encuentro la estructura de huesos? Pues aquí, en esta opción que dice armature, ¿sí? Single bone y me crea este hueso. ¿Listo? Si yo voy a la vista lateral, me daré cuenta que lo centró en cierta manera. Lo colocó en la base de los ejes, ¿sí? Y de ahí yo debo seguir creando las estructuras de huesos a partir de este hueso. Este es un elemento como cualquier otro, puedo entrar a modo edición y tiene otra opción que es pose mode, ¿sí? El modo pose. Voy a entrar a modo edición y en modo edición yo puedo seleccionar el hueso completo o cualquiera de los extremos. ¿Listo? El primer hueso que acabo de crear es el hueso padre. Este va a mandar sobre los otros huesos que saquemos a partir de él. ¿Sí? Entonces, este hueso será el hueso principal, el origen. Si yo muevo este hueso, se va a mover toda la estructura de huesos. ¿Listo? Y a partir de los otros, de los puntos de acá, puedo em, extruir o sacar más huesos. ¿Listo? Bueno, entonces voy a irme al modo objeto. Tengo seleccionado el hueso, ¿sí? Y aquí me sale una opción que es la de opción de la armadura o de la estructura de huesos. Cuando la selecciono, puedo seleccionar diferentes tipos de huesos. El stick, el big bone, envelope y tengo este wire que es parecido al stick, solo que el stick tiene unos punticos. Voy a utilizar la forma básica, esta que por defecto nos muestra. El hueso es un elemento que yo puedo mover, lo voy a mover con G y con la letra Z para poderlo ubicar. Generalmente se ubica el hueso padre aquí en la cadera. ¿Listo? Em, si nos damos cuenta, si yo roto el personaje, el hueso está dentro de la malla y no puedo verlo. Entonces, ¿cómo puedo editarlo? ¿Cómo puedo sacar huesos a partir de él? Aquí lo tengo seleccionado, ¿sí? Porque lo moví con G y está ahí. ¿Listo? Pero aquí en las opciones de armature, ¿sí? Tengo una opción que dice X-Ray, rayos X. Si yo la marco, puedo mirar el hueso, ¿sí? Desde todas las perspectivas, así esté dentro de la malla. ¿Listo?
Bueno, entonces voy a entrar a modo edición en el hueso, teniendo seleccionado el hueso. Listo. Y voy a mover esta parte superior hacia abajo, G, Z, para hacer el hueso más pequeño. ¿Sí? En realidad debe ser más pequeño porque en las, digamos de aquí, de esta cadera empieza em, lo que es la columna. Entonces de ahí sacaremos más huesos. Entonces aquí voy a moverlo este hueso en Y, un poquito hacia adelante. Lo puedo inclinar un poco, ¿sí? Moviendo esa parte superior. G y Y presionando. Lo puedo mover esto, ¿sí? Como muevo cualquier elemento. Entonces presiono o selecciono esta parte superior del hueso y empiezo a extruir. Y siempre teniendo en cuenta las vistas, recuerde. Sí, obviamente que estoy creando un hueso y tengo que estarlo viendo cómo va quedando en, en todas las perspectivas. Entonces acuérdate que la columna no es, eh, no es digamos una serie de huesos en línea recta, no, tiene su curvatura. Entonces voy a seguir creando los huesos. Entonces, seguí extruyendo huesos. Acuérdense que tengo que seleccionar la parte superior del hueso y extruir. Y sigo sacando estructuras de huesos. En este caso, pues por probar, llevé toda esta estructura hasta acá. Saqué este hueso para la cabeza. Hay que ver cómo funciona una vez asociemos la malla a la estructura de huesos. Y fíjese cómo va quedando la estructura. Obviamente tengo que ayudarme de las vistas lateral, frontal, superior. En el caso de cuando ya empecemos a crear brazos, tengo que estar mirando, ¿no? Cuadrando la estructura. Bueno, voy a crear los brazos, ¿sí? Entonces en este caso voy a sacar un hueso de aquí, de esta columna. Lo voy a duplicar. Entonces le doy Shift D y lo arrastro. Fíjese que hay una línea punteada, ¿sí? Que lo que hace es mostrarme el enlace de ese hueso, ¿sí? Ese hueso lazo está enlazado a esta columna, ¿sí? Entonces, si yo muevo esta columna, este hueso se va a mover, ¿sí? Entonces voy a rotarlo. Un segundo, voy a mover esto de aquí. Voy a mover esta parte superior del hueso. Muevo en X, para ser exacto. La muevo en Y, G, Y. Escape, perdón, en Z, G, Z. Voy moviendo el hueso. Voy a seleccionar todo el hueso. G, Z para moverlo hacia arriba un poco. Moverlo en X un poco. Y luego desde acá lo inclino seleccionando esta parte de acá. Entonces G y Z. Puedo darle solo G, pero digamos a mí me gusta usar los valores exactos. Como ya saqué el brazo, entonces voy a ver la parte de arriba cómo está quedando. Voy a moverlo un poco. G y lo voy a mover en Y un poco. Ahí puede ser. ¿Sí? Ok. Uno puede ir rotando esto si quiere, pero es un poquito más complejo. Mire que lo rota todo el hueso. ¿Sí? Entonces simplemente voy a usar G para crear la estructura de hueso. ¿Listo? Entonces voy a seguir extruyendo. Presiono E, extruyo, me paso a la vista superior, voy cuadrando. G, ahí, vista frontal, o vista superior, desde la vista superior puedo extruirlo. Extruyo. Listo. Y bueno, paso a la vista frontal y miro si está. Entonces ahí lo voy moviendo. ¿Sí? Ok, paso a la vista superior. Y de aquí puedo sacar otro duplicado de huesos para las manos. Entonces me acerco, selecciono el hueso, Shift D y lo arrastro. Voy a mover esto de aquí. Y de aquí extruyo.
siempre viendo primero la vista superior, entonces la vista frontal, perdón. Entonces aquí selecciono este hueso, lo bajo un poco. Acuérdense que para seleccionar el hueso completamente, tiene que dar clic en el centro del hueso. Aquí muevo G y lo voy a mover un poco hacia abajo. En Z, voy a la vista superior y sigo extruyendo. Aquí voy a sacar otro hueso. Extruyo. Si quiero puedo sacar hasta ahí. Igual estos huesos al final no los vamos a ver. Vamos al frente y bajo. G, Z. Listo, ahí voy viendo cómo van quedando los huesos. Voy a seguir haciendo el mismo proceso con los otros dedos. Voy a pausar el video pues para no ver todo ese proceso y que el video no se vuelva tan extenso, ¿sí? Entonces hagamos primero la copia del otro dedo. Puedo sacar copia de este hueso. Shift D. Sigue con el enlace. Si sale la línea punteada es que está enlazado a ese hueso. Entonces eso me conviene, eso está bien. G para mover. Me voy a la vista frontal. Y miro cómo va quedando. Se supone que esto tiene que quedar aquí arriba. Selecciono el hueso. G y Z para mover. Acuérdense que yo este hueso de acá lo había bajado. Entonces al duplicarlo el otro pues queda en la misma posición. G, Z. Muevo este un poco hacia arriba. G, Z también para moverlo un poco. Paso a la vista superior. Y desde aquí sigo extruyendo. Siempre viendo, recorriendo las vistas. Extruyo. ¿Sí? Y bueno, paso a la vista frontal. Para ver, fíjese que importante pasarse las vistas por si yo hubiera seguido desde la vista superior creando dedos, entonces, o creando huesos, perdón, esto se hubiera salido de control. ¿Listo? G, Z. Entonces la idea es que esto quede bien, ¿sí? Que los huesos queden bien dentro de la malla. Paso a la vista superior, extruyo. Acuérdense que extruir es con la letra E. Paso a la vista frontal y bajo. G, Z. ¿Sí? Bien exacto lo hago ahí. Ok, esto es un rigging básico, ¿sí? Una aplicación de huesos básica, ¿sí? Después hay para esto, digamos, hay muchas técnicas, hay muchas cosas que hacer todavía, muchos detalles que pulir en esta aplicación de huesos, ¿no? Entonces es algo de práctica, siempre de práctica y de práctica y de práctica. ¿Listo? Voy a seguir haciendo los dedos. Bueno, ya he hecho de la misma manera como hice este brazo de acá, hice el brazo derecho. ¿Listo? Pero entonces aquí recuerda que estaba copiando, ¿sí? Los huesos y los adaptaba a las manos de acuerdo a las vistas, tanto frente como lateral, y también he usado la vista superior para extruir algunos huesos. ¿Listo? Para el otro brazo simplemente copié los huesos, ¿sí? De este lado, todos, y los pasé a este lado y simplemente cambié la, digamos, la orientación de algunos, ¿sí? O usted puede incluso copiar otra vez este hueso de aquí, copiarlo acá y colocarlo aquí, acomodarlo y otra vez hacer el brazo. ¿Listo? Eso pues puede ser bueno para que usted se entrene, ¿sí? Y practique o se acostumbre a la creación de huesos acá. ¿Listo? Ok, bueno. Voy a trabajar entonces ahora con huesos en la parte de abajo, en las piernas. Entonces voy a copiar este hueso que es el hueso padre. Entonces Shift D, fíjese, ahí lo está copiando con esta parte hacia arriba. Tengo que pasar esta parte hacia abajo. ¿Por qué? Porque de este hueso, sí, hacia en adelante, digamos desde esta parte van a nacer los otros huesos que van a ser parte de digamos, las pantorrillas, ¿sí? Entonces muevo esto, G, me voy a la vista lateral, trato de mover esto así, ubicarlo así,
Generalmente este hueso debe quedar un poco así, inclinado, ¿sí? Por la, digamos, la misma, digamos, forma de las piernas, que tiene una inclinación, ¿sí? Hago este de aquí, G, y con la inclinación, y extruyo. ¿Sí? En este caso, como este personaje no tiene una forma tan definida, digamos, es un ser extraño, no un cuerpo extraño, entonces no es necesario, digamos, hacerle tantos huesos para los pies, ¿sí? Entonces, el frente, el lateral, listo, más o menos por ahí debe quedar. Arreglar esto, bueno, ahí. Frente, bueno, ahí puede ser. Vamos a mover esto así un poco hacia acá. Vamos a rotarlo en Y un poco. Más o menos por ahí. Bueno, eso ya depende de cómo se lo quiera. Esto lo puedo, bueno, entonces saquemos el otro hueso de acá del pie. Extruimos. Me aseguro de ver cómo está quedando en el frente. Listo. Y ahora sí copio estos tres huesos. Shift D. Y los muevo. Puede ser en este caso en X para que sea exacto el movimiento. Y los adapto. Les recuerdo, esta es una forma muy básica de colocar huesos, ¿sí? Usted debe seguir practicando, seguir estudiando esta videoguía y si puede usted investigar más, pues mucho mejor, ¿sí? Recuerde que el aprendizaje no es solo viene digamos, de un instructor, ¿sí? O de un profesor, usted también tiene que profundizar, también usted tiene que poner de su parte. La investigación, créame, que en todas las ramas a usted le va a beneficiar, le va a dar muy buenos resultados. Entonces, si usted se esfuerza e investiga, pues muchísimo mejor, ¿no? Bueno, ok. Entonces, fíjese que yo copié estos huesos a partir del hueso padre, pero a diferencia de los huesos que copié acá, ¿sí? No tienen esta línea enlazada, ¿sí? A la estructura. O sea, estos huesos están por aparte. Deben ir unidos a la estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque los copié. ¿Por qué salieron así sin el enlace? Porque los copié del hueso padre. Y el hueso padre no tenía un enlace a ningún otro hueso. Es el hueso del origen de la estructura. Acá, como copié este hueso, ¿sí? Este hueso ya tenía una dependencia de este hueso de aquí. Entonces sale con el enlace. ¿Listo? Entonces, pero no es difícil enlazarlos. Simplemente selecciono este hueso. Con Shift selecciono el otro hueso y selecciono el último hueso, que es el hueso padre, que será siempre el último hueso que selecciono, el hueso al cual vamos a enlazar los otros dos huesos. Entonces ahí presiono Control P y le doy Keep Offset. ¿Sí? Keep Offset, no Connected, sino Keep Offset. Mire lo que pasa con Connected. ¿Sí? Simplemente los fusiona. Entonces eso no lo quiero. Le doy Control Z. ¿Sí? Recuerde, selecciono este hueso, con Shift hago clic en este otro hueso y con Shift hago clic en este tercer hueso. Shift y clic derecho, no el clic izquierdo, sino el clic derecho. Entonces ahí doy Control P y le doy la opción Keep Offset. Y ya quedan unidos estos huesos a la estructura. ¿Sí? Yo muevo esto o este, pues lo muevo y está pegado a la estructura. ¿Listo? Bueno. Ok. Lo siguiente es salir a modo objeto. Ya está la estructura. ¿Sí? Una estructura muy básica. ¿No? Vamos a ver. Tal vez no se, digamos, no sea muy adecuada. ¿No? Entonces hay que probar. Hay que probar cómo quedó, si el personaje se mueve. En algunos casos suelen sacar
huesos, ¿sí? Suelen sacar huesos de estas partes de aquí, como para hacer unas costillas, en algunos casos, ¿sí? Entonces lo que hacen es seleccionar este punto y extruyen. Este punto y extruyen, ¿sí? Depende de los personajes que se esté haciendo. Pues este personaje es muy amplio, entonces podríamos sacar unas, una especie de costillas en esta estructura. Hay que tener cuidado, ¿sí? De no seleccionar el elemento que no es. Me voy a la vista superior y ahí voy moviendo. ¿Listo? Entonces en algunos casos suelen hacerse este tipo de huesos que representan como las costillas, pero es como para que tengan influencia sobre la malla, que es muy amplia aquí en este punto. ¿Sí? Podemos moverlos acá, así, así, y por acá podría sacar otros, ¿sí? Pero en algunos casos lo suelen hacer eso. ¿Listo? Bueno, entonces salgo a modo objeto. Entonces, la siguiente tarea es relacionar esta malla de este personaje con la estructura de huesos que acabo de hacer, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la estructura de huesos, listo, estaba en modo edición, estaba creando los huesitos y todo, cuadrándolos, pero aún así sigue siendo un elemento independiente. Acuérdese que lo adicioné con Shift D, ¿sí? Y la malla es otro elemento, ¿sí? El hecho de que haya hecho la estructura, ¿sí? No quiere decir que ya está relacionada con el personaje. Sí, la creé dentro de la malla, pero aún no influye sobre la malla, sobre el personaje. Entonces lo que tengo que hacer es salir a modo objeto, ¿sí? Que ya lo estoy aquí, en modo objeto, selecciono la malla. Mire que puedo seleccionar la malla o la estructura de huesos, ¿sí? Una de dos. Pero entonces voy a seleccionar las dos, pero primero debo seleccionar la malla. Mire, tengo seleccionada la malla y su contorno se torna de color naranja. Y con Shift, con la letra Shift, voy a seleccionar la estructura. Están seleccionados los dos elementos, la malla y la estructura de huesos. Ahora, lo que debo hacer es presionar Control P. Recuerde, Control P, mira aquí demuestra todas estas opciones que usted puede usar con Control P. Y de esas opciones voy a utilizar esta que dice With Automatic Weights, ¿sí? Que es una asociación automática. La selecciono, listo, aparentemente no ha pasado nada. Pero, ¿qué pasa si yo selecciono solo la estructura de huesos, no la malla, la estructura? La selecciono. Recuerde que para seleccionar acá es con clic derecho, no con clic izquierdo, ¿no? Selecciono la estructura con clic derecho y me voy a donde como si fuera a pasar a modo edición, pero no voy a seleccionar modo edición, sino que voy a seleccionar Pose Mode, modo pose. En modo pose yo puedo seleccionar un hueso y mire que ya se torna de color diferente, de color azul. Entonces, ¿qué pasa si selecciono un hueso y empiezo a rotarlo? Se mueve la malla, mire. Se mueve el personaje. Mire que aquí, en este tipo, aquí hay una deformación. Pudo haberme beneficiado otro hueso aquí antes de crear este. Pero bueno, entonces esto me sirve de práctica para en otro tipo de modelado crear la estructura. O puedo crear la estructura nuevamente. ¿Sí? Entonces, roto. Aquí ya debo rotar. Y el personaje se va a ir moviendo. ¿Qué pasa si muevo esta costilla? Mire que en este caso pasa algo raro. ¿Listo? Pero entonces está funcionando bien la malla asociada con el personaje. Entonces fíjese, voy a mover las piernas. Roto las piernas. Aquí puede usar usted los ejes, ¿no? Rotar en X, en Y o en Z. Mire. ¿Sí? Esto de crear personajes en 3D y crear los huesos es casi un juego, ¿sí? Para el que quiera trabajar en este campo. Porque, bueno, es como crear personajes que uno tiene en la imaginación y luego darles vida, ¿sí? Darles estructuras de hueso, articularlos. Es casi como, es creo que
podría decir mejor que un juguete, porque un juguete no, uno no puede trabajarlo, digamos, de manera libre o articularlo, ¿no? Acá es como que usted crea sus juguetes, ¿sí? Y les da movimiento, los pone a funcionar como usted quiera. ¿Listo? Entonces así se vincula huesos, se crea estructuras de huesos y se los vincula a la malla. Estudia esta videoguía, ¿sí? Paso a paso. Y luego estaremos estudiando lo que es animación. ¿Listo? Con esto usted está haciendo una aplicación básica de huesos en Blender, ¿no? Un saludo y nos vemos en la próxima clase. Chao.